Buenas tardes a todos, a todas, ¿qué tal? Vamos a estar durante media horita hablando de la exposición un poquito. Y como me habéis dejado preguntas justo en la cajetilla, pues las voy a contestar y luego lo dejaremos grabado. Mira Pili, que no se pierde un directo. Vale, vamos a ir al grano. Ya sabéis que no me gusta aquí hacer las cosas densas. Entonces, lo dicho, vamos a hablar de exposición oral. Tengo unas cuantas preguntas. Si tenéis alguna cuestión en concreto, la dejáis en la cajetilla, que creo que abajo podéis dejar vuestra duda. Este directo sobre todo es de recordatorio, que hasta esta noche podéis aprovechar el bonus de acceso rápido entrando en el curso de exposición oral. Ya sabéis que aparte de tener mi defensa, diferentes guiones editables, si entráis hasta esta noche a las 12, os vais a llevar 2 hilos conductores desarrollados, el hilo de la guerra y el hilo de la Ruta 66. También una masterclass que he hecho de 70 minutos para mejorar tu tema. Y además 8 usos de pizarra, que en este caso utilizamos diferentes metáforas visuales, y ese es el bonus que regalamos en la gente que entre. Ayer lo presentamos en la gente que entre durante estas 24 horas, a partir de las 12. ¿Vale? Entonces simplemente ese recordatorio. También os digo que si no habéis visto aún el webinar que hice ayer, simplemente me podéis contestar y me podéis responder a mis historias la palabra clase y os envío la redifusión si aún no lo habéis visto. Fue un webinar súper completo donde vimos inicios, finales, donde vimos algún ejemplo de metáfora. Seguro que alguien de aquí estuvo ayer y puede dar su opinión, que seguro que le aportó. Entonces, en ese sentido, el recordatorio está hecho. Y voy a empezar a contestar preguntas. Vamos ya directamente al meollo de la cuestión. Mirad por aquí. Me ha dicho, ¿puedes dar ejemplos de acting? No me sale el nombre de quien me hace la pregunta, pero creo que se refiere a lo que comenté y lo que tenemos dentro del curso de exposición oral. Básicamente es que yo cuando empecé mi defensa, no empecé directamente presentándome, sino que hice un pequeño acting en el que invité al tribunal a mi navegación pirata. ¿Qué era mi navegación pirata? Pues era mi hilo conductor que vertebraba tanto la programación como las unidades didácticas. Entonces, a eso me refiero con acting. Siempre tiene que tener sentido. Lo decía ayer, que había opositoras que entraban ahí porque se les daba muy bien cantar, se ponían a cantar y pensaban que con eso iban a tener más nota. Pues no, si tú cantas y no lo hilas con nada, pues te vas a quedar tal cual. Así que si vais a hacer un acting o un comienzo diferente, que case con vuestra identidad, que case con lo que vais a decir después, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Venga, vamos a por la siguiente pregunta. Mira, esta es... me gusta. ¿Explicas cada material que llevaste al detalle o simplemente lo mostrarías? Me falta tiempo. De nuevo, aquí, llevar más materiales no te va a dar más nota, sino más bien son materiales coherentes con tu propósito didáctico. Es decir, aquel material que enseñes tiene que estar conectado con los criterios de evaluación y con los objetivos didácticos que te hayas propuesto. Si piensas que por hacer un material súper chulo, que te has pegado el currazo, y por enseñarlo te van a poner más notas, si realmente no está vinculado a nivel de elementos curriculares, no sirve de nada. Así que tras esa pequeña aproximación, te tengo que decir que personalmente yo enseñé 3 materiales ganadores que tenía. Uno en las sesiones, otro lo tenía en la evaluación y otro lo tenía en la atención a la diversidad. Sí que aportaba ese valor añadido porque estaba conectado con lo que estaba diciendo, pero el resto, la verdad, no llevé muchos materiales. Conozco a gente que llevó maletas y suspendió, conozco a gente que llevó 4 o 5 y aprobó, y también gente que llevó muchos recursos y supo conectarlos con su propuesta y les fue muy bien. Así que resumiendo, si tienes mucho material, porque en cada actividad, igual intuyo que eres de infantil, en cada actividad utilizas material, pues los enseñas grosso modo y párate en esos materiales que quizá son más realista o más creativos, explícalos bien y no des nada por sabido. Esto también es importante, que si dais por sabido, imagínate que todo el tribunal comprende lo que es la gamificación, comprende lo que es una base de orientación, mal vamos, ¿vale? La gente que está entrando ahora, que de repente han entrado 30 o 40 personas, simplemente este directo voy a contestar unas poquitas de preguntas que me habéis dejado y me podéis dejar más en la cajetilla. Yo creo que voy a estar hasta antes de las 6 contestando preguntas y el directo es a modo recordatorio porque hasta esta noche a las 12 podéis entrar al curso de exposición oral con el bonus de acción rápida, que os doy tanto 2 hilos conductores desarrollados, os doy también 8 usos de pizarra con metáfora visual y os doy una masterclass que hice hace no mucho de 70 minutos donde te ayuda a mejorar el tema con diferentes piñones fijos, aparte de toda la formación de exposición oral, que tenéis mi defensa, guiones editables, etcétera, etcétera. Entonces aprovechad, lo tenéis link en el perfil. Venga, vamos a por más preguntas. Vamos directamente.
Mirad, aquí me dicen, dejarlo, Bárbara, por favor, déjalo por abajo, que creo que tenéis un botón y así voy de manera más ordenada. Me dice, ¿puedes dar ejemplos de cierre circular? Cuando hablo de cierre circular es finalizar, es decir, hacer una conclusión que esté acorde con tu inicio. Es decir, imagínate, si tú en tu inicio, como fue en mi caso, en mi inicio, yo hablé de los 4 pilares metodológicos de mi identidad docente, que era lo que vertebraba mi programación, pues yo cuando acabé, al fin y al cabo, también volví a hacer alusión a esos pilares. Pero imagínate, antes de camino a casa, que estaba de viaje, estaba viendo un vídeo, una charla TED de un orador que me gustaba bastante, que es Jordi Gracia, y hacía un cierre circular, porque él empezaba como proponiendo el problema, él hablaba de que el tiempo era muy valioso y que estamos continuamente priorizando y dejamos de vivir, y finalizaba otra vez con el tiempo, pero en este caso se centraba en dar la solución, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que darle tiempo de calidad. ¿Y cuál era el cierre circular? Pues que al principio sacaba esa metáfora, en este caso este objeto que era el reloj de arena, y acababa otra vez con el reloj de arena, pero aportando esa solución. Así que intenta darle una vueltecita para, si quieres hacer ese cierre circular, acorde a cómo vayas a empezar. Vale, veo por aquí a Lázaro. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo estás? No sé si has entrado finalmente a la formación, pero me gustó mucho ayer el mensaje que dejaste en el webinar, así que te doy mucho ánimo y estoy seguro que lo vas a aportar, lo vas a hacer muy bien este año. Veo por aquí también a Unai, que se ha unido recientemente a la academia, muy contento, la verdad, de todo el apoyo. Vale, otra pregunta, ¿cómo empezar a hablar de evaluación? Aquí de nuevo, vamos a ser tremendamente pragmáticos. Nos vamos a convocatoria. ¿Cómo aparecen los puntos de evaluación? Si nos lo marca, como es en el caso de Andalucía, yo se lo hago fácil al tribunal y sigo ese orden. Si no nos dice nada, pues yo intentaría centrarme en hablar de evaluación formativa, por ejemplo, los principios de evaluación formativa, incluso donde aparece ese punto de evaluación o esa evaluación formativa dentro de tu decreto, y yo intentaría hablar dependiendo de lo que hayas dicho en las actividades. Me explico. Yo cuando expuse, y son las recomendaciones que también hago dentro de la formación, cuando expuse mis sesiones yo ya metí matices de evaluación, es decir, yo ya introduje instrumentos de evaluación, yo ya hablé de evaluación formadora, yo ya agendé momentos de metacognición, momentos de reflexión de autoevaluación. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que en el punto de evaluación después de las actividades vuelva a redundar sobre todo esto. Por lo tanto, lo que ya haya dicho en las actividades, pues suelo ser mucho más específico en el punto de evaluación. Así, si me he dejado algún instrumento, si no he hablado lo suficiente de coevaluación, si no he hablado, imagínate que tienes que decirlo sí o sí en tu punto de la evaluación docente y hablar de cómo te evalúas para mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, entre la propuesta práctica y el punto de evaluación tienes que cubrir todo. Y sí, quizá en tu convocatoria aparece un apartado de calificación o de ponderación. Tienes que hacer alusión a ello, pero no únicamente eso. Ayer hablábamos de errores en el webinar, de errores que veo continuamente, y uno de los errores flagrantes creo que es, tanto en los supuestos prácticos como en la exposición, llega el punto de evaluación y solo hablas de calificación. Seguro que os suena. Calificación, evaluación, le daremos un 60% al examen, un 20% a la libreta y un 20% a la actitud. Eso, la verdad, que es muy del siglo XX. Venga, seguimos. Aquí preguntan cuál es la metáfora del clip. Esto es porque muchas opositoras el año pasado se sacaron plaza utilizándola, les fue muy bien, les gustó mucho al tribunal. Esta metáfora está explicada dentro de la formación, justamente en la clase de metáforas, y aprovecho para deciros eso, que si entráis antes de las 12, pues tenéis ese bonus de acción rápida, que aparte de llevaros todo lo que tiene la formación, pues os lleváis la masterclass de mejora el tema, os lleváis 2 hilos conductores desarrollados con metáforas, uno de la guerra, que es muy actual y creo que lo podemos casar mucho con lo que está pasando, y uno de la ruta 66, y además 8 usos de pizarra, utilizando en este caso metáforas visuales y explicados, que no es simplemente te doy la imagen y apáñate, sino que te lo explico, así que podéis aprovechar. Vale, aquí de nuevo otra pregunta. ¿Cómo presentamos el tema de los ODS y los retos del siglo XXI? No sé muy bien. De nuevo, tengo que mirar en convocatoria. En algunas convocatorias ese ítem, de hecho, ni aparece. Es cierto que la LOMLOE sí que nos dice que tenemos que programar teniendo en cuenta los ODS, y al final yo siempre pongo el foco y en cada unidad o en cada situación de aprendizaje pues sabemos cómo trabajarlos. Pero primero, si en convocatoria no aparece directamente, no es un punto al que le vayas a dedicar 10 minutos o 15 minutos. No tiene ningún tipo de sentido. Ahora bien, hemos de entender que los elementos curriculares, y en este caso los ODS, muchos son circulares. Entonces, en ese sentido, ¿a qué me refiero? Pues que
muchas veces trabajando una competencia clave, trabajando un objetivo de etapa, de manera indirecta estarás trabajando también un reto del siglo XXI y un ODS. Así que lo puedes introducir desde en el punto de elementos curriculares, yo creo que es mi recomendación y va a quedar de una manera más natural cuando presentes las actividades. Si en algún momento dado, imagínate que una actividad está conectada con el pensamiento crítico y tenemos ahí un reto del siglo XXI, o está conectada con alguna rutina donde pones el foco y la energía en alcanzar esa igualdad mucho más allá de hacer grupos, pues quizá puedes aludir a alguno de los ODS de igualdad. Pero siempre de manera muy concreta, nada genérica, y de hecho por aquí estaba Andrea de Tu con Pies Sociales, que tiene una formación muy chula que acaba de sacar de ODS. Vale, vamos allá. Pregunta también interesante, aparte de practicar la exposición, ¿de qué otras maneras podría ir practicando el lenguaje no verbal? Ayer lo comentábamos, que tenemos que partir desde un mensaje potente, es decir, si yo no tengo un discurso, una defensa, una unidad de la que esté orgulloso, difícilmente voy a comunicar bien, porque no voy a estar orgulloso de ella y por lo tanto no voy a estar inspirado ni motivado, así que lo primero es tener buenas reflexiones, tener un discurso potente, y lo segundo, una vez que tienes ese mensaje trabajado, ajustado al tiempo, mi recomendación es que te centres, en este caso, en empezar a exponer y a analizarte. Aquí el introducir como fórmulas genéricas a tu forma de exponer suele quedar muy teatralizado, entonces intenta creer en tus metodologías y una vez que creas en tus metodologías y creas en tu mensaje, empieza a grabarte y empieza a corregir. Empieza a corregir ese ruido que decimos que son las muletillas, que son el lenguaje cerrado, que cada uno va a tener esos fallos y esos errores que, digamos, no dan lucidez al mensaje. Entonces, grábate, autoevalúate y en cada exposición, práctica deliberada, intenta mejorar alguna cosita, ¿vale? Pero también tú piensa y esta reflexión y este entrenamiento de exposición y de comunicación no verbal tiene que ir muy de la mano de pensar en el tribunal. Es decir, el tribunal va a comprar mucho más tu producto, va a comprar mucho más tu defensa, aparte de ser congruente, programar bien y ser coherente. Mira, Marco Romagnoli, hola, se fue profe mío y ahora está triunfando. Un abrazo. Lo dicho, va a comprar mucho tu producto si eres coherente, pero también si tienes esa actitud de ser parte del cambio. Es decir, que se note que igual hay problemas sociales, pero tú aportas ese granito de arena para solucionarlo. Ayer vimos muchos ejemplos de ello, de la metodología esta que os planteo, PSP, que en vez de decir que algo es importante, yo empiezo desde un problema, como puede ser un problema a nivel de gestión emocional que tenemos ahora mismo en España, 11 suicidios diarios, tercer año consecutivo, hemos ganado en consumos de ansiolíticos. Pues bien, tenemos este problema, vamos a aportar la solución. En este caso podemos aplicar un programa como puede ser el programa Ruler, Mood Meter, el Metamoment o lo que veamos, y de nuevo que se vea de forma muy práctica y muy concreta en las actividades. Entonces, siempre dándole la importancia desde los argumentos, no desde nuestra forma de comunicar. Bien, vamos a más preguntas. Vale. Mira, aquí me dicen, ¿hay alguna charla gratuita que hayas hecho o vayas a hacer sobre el orden de exponer de la unidad didáctica? Sobre el orden como tal, creo que no hay. Yo aprovecho, no sé si lo viste, ayer hicimos un muy buen webinar que seguro que te aporta en cuanto a comunicación y te da alguna idea. Recomendación frente al orden, te recomiendo que sigas convocatoria. Si no puedes seguir convocatoria, al menos escogen un orden en el que estés cómodo. Por ejemplo, yo así grosso modo, introducción, contextualización, elementos curriculares, metodología, secuencia didáctica, evaluación, atención a la diversidad y cierre, es lo que hice yo realmente, pero claro, dentro de esos puntos que pueden vertebrar tu propuesta de exposición, yo sabía lo que tenía el tribunal delante, porque esos criterios de calificación en el caso de mi comunidad eran públicos. Intentaba que esas frases o esas palabras saliesen como tal para no dar pie a confusión y ayudarles mucho al respecto. Así que intenta seguir un orden con sentido, intenta decir todo lo que marca convocatoria e intenta sonar congruente en ese aspecto. Vale, vamos para allá. Mira, aquí otra pregunta. ¿Cómo explicar las actividades y conectar con los elementos curriculares? Gracias.
Pues bien, aquí va a partir mucho de tu forma de programar. Si has programado de manera coherente desde los criterios de evaluación y lo has traducido muy bien en esos objetivos didácticos y objetivos de aprendizaje, mi segunda recomendación es que tengas claro en cada sesión qué objetivos de aprendizaje vas a trabajar, para que de esta forma tú seas muy consciente a la hora, imagínate, de comunicar y decir, en este producto final vamos a llevar a cabo una exposición oral, pues igual la conectes con el criterio de evaluación de composición oral, además la conectes con el descriptor operativo número 1 de la competencia lingüística y así puedes hacer ciertos acotes con sentido. Eso de nuevo da mucha congruencia a tu exposición porque le vas a hacer ver al tribunal de forma sencilla que en cada sesión lo conectas a nivel de aprendizaje y competencia y lo conectas a nivel de elementos curriculares. Así que intenta ser muy preciso en esos apartados y bueno, si no lo has visto, échale un vistazo al webinar, que de todo esto también hablamos. Aprovecho que también acaba de entrar hace poquito mucha gente nueva, que hoy hasta las 12 tenéis la posibilidad de entrar al curso de exposición con el bonus de acción rápida. Mañana podéis entrar también, pero ya no tendréis ese triple bonus, que son 2 hilos conductores desarrollados, el de la guerra y la ruta 66, la masterclass para mejorar el tema y esos buenos 8 usos que hacemos de la pizarra con sus metáforas visuales, con su explicación, y que creo que en comunidades como Andalucía os va a venir muy bien esa inspiración. Vale, esta pregunta también es interesante. Mirad, por aquí está Abel, que también ha confiado un montón en mí y me encanta, que siempre me hace muy buenas preguntas. ¿Qué hago si el tribunal mira con mala cara o con cara de aburrido? Eso bajaría mi motivación. Pues bien, ya estás empezando a prepararte mal. Quiero decir, tú, independientemente de los estímulos que te dé el tribunal, hasta que acabe la oposición, tienes que dar tu mejor versión. Muchas veces el tribunal pacta no hacer ningún tipo de cara o no ser muy expresivo, ni para condicionar ni para dar mensajes difusos al opositor. Entonces yo te recomiendo que, independientemente del feedback que te dé el tribunal, hasta que no acabes la oposición, des tu 100%. En mi caso, lo he contado en otras veces, yo expuse y en la parte de las actividades, mi presidente del tribunal se levantó y apareció a los 15 minutos. Se perdió prácticamente toda la parte práctica y aún me faltaba evaluación y atención a la diversidad. Imagínate si yo me cojo a ese estímulo y digo, pasan de mí, voy a suspender y dejo de exponer. ¿Qué ocurriría? Que hoy no estaría aquí. Porque yo dije, hasta que no acabe la exposición, también me habían hablado de esto y conocí a alguna opositora que le condicionaba mucho el estímulo del tribunal, yo seguí. Y ya cuando acabó, aunque mi sensación fue mala por eso, porque el tribunal, había 2 chicas que ni me miraban, el presidente se levantó, yo dije, yo lo que está en mi mano he dado mi 100%, ha acabado, salió las notas a las 2 horas y saqué un 10. Y gracias a ese 10 me hice funcionario y gracias a ese 10, pues hoy en día puedo preparar y puedo ayudaros. Entonces, ni cuando hagáis el tema, ningún tipo de condicionamiento ni repaso del tema os puede condicionar para el supuesto, para la segunda fase. Ni cuando hacemos la exposición, un estímulo antes de algún farfollas, perdón por la expresión, o de algún vampiro polillero que os diga, ¡ay, no has dicho nada de Héctor Ruiz! Eso es que te van a suspender. Ni caso. O sea, hasta que no acabe la oposición das tu 100% y ya cuando acabe, pues ya veremos. Pero muchas veces nos condicionamos antes de hora. Vale, vamos a ver. Mira, aquí es otra pregunta, de nuevo, bastante general. Rodri, ¿en qué parte podemos meter citas? En todas las partes. Aquí 2 recomendaciones. No entraría a citar en exceso porque vas a perder ese elemento estético y retórico de captar la atención. Entonces yo he visto exposiciones que por meter 7 citas, 7 metáforas, un hilo conductor, acción dramática, se acaba por no entender el mensaje principal, el propósito didáctico. Así que elige muy bien tus batallas y en este caso, mi ejemplo, por si te sirve, metí una cita al inicio, metí una cita en la metodología para que se conociese muy bien, o más bien empoderaba de esta forma mi metodología, y metí una cita al final. Creo que fueron 3 o 4 citas, no recuerdo, no, en evaluación metí otra cita, perdón. Entonces 4 citas, pero 4 citas con sentido, 4 citas que conecté muy bien con mis actividades, con mi propósito didáctico, con mi identidad docente, y creo que les gustó. Entonces, elegid las batallas, elegid citas en este caso
que os representen, es decir, que estén conectadas con vuestro propósito didáctico, porque si yo llego, claro, imaginad esta frase que me habéis escuchado un montón de veces, llego al punto de evaluación y digo, evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumnado esté preparado, que es una cita que me encanta de Neus San Martí, de su libro Evaluar y aprender un único proceso. Yo suelto esa frase y dice el tribunal, ¡ay, qué guay! Y luego a continuación hablo únicamente de calificación y de ponderación. Pues va a decir el tribunal, este tío sí, memoriza muy bien las citas, pero lo que es propósito didáctico y programar en evaluación formativa va flojito, va flojito. Así que espero que te haya contestado, Rodri, y si estás por aquí, pues que te haya aportado. Vale, lo dicho, si tenéis preguntas, dejadlo ahí por abajo. A ver, es que hay un montón de preguntas. ¿Cómo explicas la bibliografía? A ver, esta pregunta tampoco la entiendo del todo. Me dicen, en la metodología hablo de aprendizaje cooperativo, pero no hablo de él en actividades por tiempo. ¿Qué harías? Pues a ver, no lo sé, no sé si hablas en la metodología, me falta contexto, no sé si hablas en la metodología y me estás comentando que estás por reposición, entonces hablas en la programación y luego en la unidad didáctica igual te toca otra que no tiene nada que ver con el aprendizaje cooperativo, o es que forma parte de 2, 3, 4 metodologías que llevas y luego no hablas de aprendizaje cooperativo. Independientemente, si en metodología tú hablas de aprendizaje cooperativo y luego en las actividades por lo que sea que has escogido otras que no llevas aprendizaje cooperativo, cuando hables en metodología pon ejemplos, porque si no, de nuevo, vas a calentar el cerebro del tribunal diciendo que programas el aprendizaje cooperativo, pero no se va a ver reflejado en ningún tipo de actividad, en ningún tipo de rutina, ni cómo haces agrupaciones, ni cómo evalúas, ni cómo tienes en cuenta la interdependencia positiva, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con eso también, de decir metodologías que luego no se vean en actividades o no se vean ejemplos prácticos. Eso también puede dar pie a que os bajen nota o a que luego os pregunten si hay debate, a que os pongáis nerviosos. De nuevo, tenemos que construir la defensa y el discurso también pensando en el tribunal. Imagínate que te encuentras con un miembro del tribunal que es experto en aprendizaje cooperativo. Ya no digo experto, digo que haya trabajado en aprendizaje cooperativo y te escuche y diga, mira, va a hacer aprendizaje cooperativo, a ver en las actividades, y luego en las actividades, porque vas nerviosa, no se entienden, no llevas a cabo nada de aprendizaje cooperativo, pues es posible que luego te pregunte o te diga que no ha sido congruente porque has hablado de aprendizaje cooperativo y luego no se ha visto en las actividades, así que cuidado. Por eso yo recomiendo, sobre todo en estabilización, que muchas veces menos metodología es más, es decir, yo me centro en un par de metodologías que se ven en las actividades, que me permiten alcanzar los criterios que están muy conectados con los objetivos de aprendizaje que yo saco de los criterios y se lo puedo vender todo de una forma mucho más concreta, que es lo que busca el tribunal. Por cierto, vuelvo a decirlo, este directo está motivado por el webinar que hicimos ayer presentando el curso de exposición oral y un breve recordatorio. Hoy hasta las 12 podéis entrar a mi formación de exposición oral con el bonus de acción rápida, es decir, con los 2 hilos conductores desarrollados, con mi defensa completa, bueno, eso ya lo tenéis, pero con los 8 usos de pizarra con metáfora visual y con la masterclass de cómo puedes mejorar el tema en 70 minutos. Ya veréis que ahí hay ciertos matices que podéis conectar ya directamente. Vale, a ver, venga, más preguntitas. Si alguna no la he leído, la volvéis a poner, ¿vale? Porque tengo aquí un montón pendientes. A ver. También es una pregunta recurrente. Aquí, de nuevo, todas las batallas que escojamos tienen que tener sentido. ¿Puedo contar vivencias en el examen? Por ejemplo, este año un alumno, ¿te refieres en la exposición? Si esa vivencia o esa experiencia tuya está conectada y aporta algo acorde a la actividad, sí, me explico. Para hacer una actividad realista, tú puedes acompañar de una experiencia tuya que has tenido como docente para decir lo que funciona, lo que no suele funcionar de normal y cómo tú, aplicando el DUA, por ejemplo, haces que todo tu alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas. Entonces, sería un buen uso de una vivencia tuya o de una experiencia. Si tú te quieres basar únicamente en contar vivencias para hacer ver que has trabajado, es un craso error. Ayer hablábamos que Íñigo se ha formado con nosotros, Íñigo también ha estado en el curso de exposición oral. Pues bien, él nunca ha trabajado, no dijo, en este caso, no contó ninguna vivencia porque no tenía, entonces conectó más bien su defensa
con hacer las actividades tremendamente realistas, y gracias a esa buena defensa que hizo de 1 hora, pues finalmente se diferenció y ha quedado el 10 de 400 en el País Vasco. Entonces, el demostrar que tienes experiencia sin ningún tipo de sentido no aporta. El tribunal se va a llevar el tiempo que estés frente a ellos, aportando actividades, aportando recursos realistas. Venga, más preguntas. A ver. Mira, buena pregunta. El otro día en otro de mis canales, en el proyecto que tengo con mis compis Pepe y Paolo, hablábamos de la convocatoria de Extremadura, que un poco por objetividad te venden en convocatoria que no puedes utilizar la pizarra y todo este rollo. No hay problema. Primero, mismas reglas del juego. Todos los opositores que son tu competencia no pueden utilizar la pizarra. Aquí la mejor forma de diferenciarte, ya sabes, es comunicando bien y sobre todo, siempre lo digo, la mejor forma de diferenciarse en este año 2024 es siendo tremendamente concreto y profundizando en metodologías activas. Estamos tan estimulados que llegamos al contraste de estar anestesiados, de quedarnos con sensacionalismo, de no saber profundizar en ninguna metodología y no saber ni comunicar. Así que si tienes una gran defensa, tienes un buen mensaje y sabes comunicarlo y ser, Celia, muy concreta, te aseguro que te vas a diferenciar. ¿Y qué quiere decir ser concreta? Pues hacerle ver al tribunal, por ejemplo, por qué escoges una metodología en particular. A nivel de enlazarla con el currículum, a nivel de incluso enlazarla con convocatoria y enlazarla con la psicología cognitiva, que es la evidencia a la que nos tenemos que amparar como docentes. Y además, ¿cómo sigues diferenciándote? Pues que esa metodología, como puede ser el aprendizaje cooperativo, se vea en tus actividades y se vea una progresión realista, que quizá empiezas en estrategias más simples y acabas en alguna estrategia compleja como puede ser el pool de Aronson. ¿Y cómo puedes seguir diferenciándote? Pues sabiendo cómo evaluar ese aprendizaje cooperativo, teniendo en cuenta tanto esa responsabilidad individual como el grupo e incluso valiéndote de buenas actividades de evaluación como puede ser el portfolio. Entonces, muchas veces no hay que rizar el rizo, simplemente vender, presentar, comunicar muy bien lo que llevamos y diferenciarnos desde ese punto. Y bueno, en Extremadura tampoco se puede entregar material, creo que sí que se puede mostrar. De nuevo, elige muy bien tus batallas, va a depender de cómo hayas programado, pero también hay muchas formas de diferenciarse aparte de lo que he comentado, pues cuidando los detalles, cuidando y haciendo reflexiones ganadoras en puntos vitales como puede ser la evaluación, la atención a la diversidad y la metodología, cuidando también el inicio y el final, lo que hemos visto de citas, todo eso te va a sumar. Y tú puedes pensar, claro, una cita no me va a dar plaza, Diego, ¿qué dices? Siempre con rollos raros, una cita, una metáfora, ya. Pero es que cuando empiezas a juntar detalles, un detalle único no cuenta nada, pero cuando empiezas a juntar 15 detalles, un buen inicio, un buen final, utilizas metáforas para que un mensaje abstracto llegue de una manera más directa, sin ruido, además pules tu mensaje y empiezas a reducir muletillas, empiezas a ser mucho más eficaz en tu forma de comunicar, además utiliza la metodología PSP para comunicar las metodologías, además sabes muy bien aplicar y comunicar en un par de minutos esa evaluación formativa y formadora, además le haces ver al tribunal que hablas de DUA y no únicamente pones el foco en tu alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sino que también revierte positivamente en el resto de alumnos. Cuando empiezas a juntar 15 detalles, de repente te has diferenciado de manera diametral de tu competencia. Por lo tanto, seguro, Celia, que con todos estos consejos tienes ahí un punto de partida para hacerlo muy bien. Insisto, échate un vistazo al curso de exposición oral, aprovecharos del bonus de acción rápida. Hasta esta noche a las 12, mañana puedes entrar, pero no te llevarás esos 2 hilos conductores, no te llevarás esa masterclass del tema y no te llevarás esos 8 usos de pizarra que tenemos. Vale, más preguntitas y vamos a hacer un par de preguntas si os parece. Celia, me alegro que estés por aquí. Un par de preguntitas más si os parece y lo dejamos por aquí. Insisto, si no lo habéis visto me podéis contestar alguna de mis historias con la palabra clase y os envío la redifusión del webinar de ayer. Esta de forma muy sencilla, hemos hablado algo al respecto. Cómo hacer la parte de elementos curriculares más a menos y luego metería la atención a la diversidad al hablar de actividades. La segunda parte, atención a la diversidad. El otro día, bueno, hace ya un tiempo, le hice una entrevista a Tania Pasarín, que es autora de 2 pedazos de libros de atención a la diversidad que os recomiendo, ahora porque no estoy en mi casa, si no os lo enseñaría. Pero lo que quiero decir es que ella ponía mucho el foco
en que la atención a la diversidad no es un punto solo de la programación. La atención a la diversidad tiene que vertebrar transversalmente toda tu programación. ¿Esto qué quiere decir? Que esa atención a la diversidad, hablando en diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes motivaciones, diferentes incluso nivel socioeconómico, situaciones en casa, diferentes puntos de partida, diferentes puntos de capacidad, pues se tiene que ver en tus actividades, y para eso tenemos los 3 principios DUA, tenemos también las TICs para aplicarlas con sentido. Entonces, la atención a la diversidad se tiene que ver desde la secuencia didáctica y en la metodología. Que luego en el punto de atención a la diversidad puedes apostillar alguna cosita más, perfecto, pero que se vean las actividades. Y la primera pregunta: ¿cómo hacer la parte de elementos curriculares más ameno? Primero, no sonar como un opositor boletín oficial del Estado o como un opositor abogado del Estado, que por cierto no sé si está por aquí, pero Dolores hace poquito sacó plaza y hicimos en su día un montón de tutoriales de técnicas de estudio. Se lo merece, espero que esté por aquí, pero lo que quiero decir es que no quiero que seas un opositor de este tipo. ¿Qué es un opositor de este tipo? Pues que suelta todas las palabras, suelta toda la legislación de carrerilla, tiene una memoria semántica espectacular, una memoria a largo plazo exacta, pero no transmite nada. Suelta la ristra de leyes como su competencia. Entonces, aquí recomendación. Primero, vamos a mirar en convocatoria. ¿Qué es lo que te dice que sí o sí tiene que estar? Aparecen competencias específicas, aparecen saberes básicos, aparecen criterios. Esas 3 palabras tienen que estar en elementos curriculares. Segundo punto, que se vea que los entiendes. Es decir, si hay un criterio de evaluación, elemento de composición oral, que se vea en ese punto que te pones delante del tribunal a hablar de elementos curriculares, que se vea cómo haces la conexión y la relación de esos elementos. Es decir, que no sea un punto que tú transmites confusión al tribunal. Siempre lo digo, que en el punto de elementos curriculares nos van a poner una supernota, es decir, qué bien ha dicho LOE, LOMLOE, Real Decreto, Decreto y la orden y además el plan, qué bien lo ha dicho, más 3 puntos. No, es un punto más bien que sí, que le sirve al tribunal para hacer el check y os puede bajar nota si se lo hacéis confuso. Entonces, el opositor que tenga esa habilidad de plantarse, comunicar los elementos curriculares de una manera tremendamente sencilla y que se vea todo el entramado curricular unido y se vea cómo el área mejora el contexto, cómo partes de los objetivos de aprendizaje y vas subiendo y acabas en el perfil de salida, cómo lo conectas incluso con un descriptor operativo en concreto y una competencia clave, mejor que mejor. ¿Hace falta decir si llevo 8 competencias específicas, 10 criterios de evaluación y 5 objetivos de etapa, todos palabra por palabra? No. Porque si lo dices, te vas a quitar un montón de tiempo para lo importante de la exposición, que son las actividades. Así que intenta encontrar bien el tiempo que tienes para esos elementos curriculares, házselos sencillo al tribunal y sé práctica, es decir, intenta poner ejemplos concretos de esos criterios o de esos objetivos de etapa que vas a trabajar. Lo he dicho, quiero ser respetuoso con mi tiempo, ahora a las 6 me tengo que ir, así que espero que os haya aportado. Si no habéis visto el webinar, me dejáis la palabra clase en alguna de mis historias y os envío la redifusión. Y de nuevo, este directo era para el recordatorio de que si entras antes de las 12 al curso de exposición oral, te llevas ese bonus de acción rápida triple, 2 hilos conductores desarrollados, la guerra y la Ruta 66, la masterclass para mejorar el tema y 8 buenos usos de pizarra utilizando metáfora visual, aparte de que dentro de la formación tienes mi defensa completa, tienes guiones editables para inspirarte, inicios, finales. Hola David, y lo he dicho, lo dejo por aquí, un súper abrazo y estoy seguro que vais a hacer una exposición donde el tribunal te va a recordar y además vas a disfrutar. Un abrazo.